Fisiopatología de la diabetes tipo 2. Siendo la diabetes tipo 2 consecuencia de la disfunción de los mecanismos fisiológicos normales, conocer la fisiopatología es fundamental para comprender la evolución natural de la enfermedad, la cual redituará en una mejor elección de la terapéutica correcta en cada etapa de la misma. En esta exposición me he limitado a desarrollar los conceptos fisiopatológicos que van desde los estados prediabéticos hasta el punto cero, es decir, el momento en que las glucemias pasan la barrera diagnóstica. No se desarrollará en este momento la fisiopatología de los síntomas como poliuria, polidipsia, ni la fisiopatología de las complicaciones que involucran alteraciones como los productos de glicosilación avanzada y la vía de los polioles. Espero que el material sea de su utilidad. Gracias. Si bien hay muchísimas definiciones de diabetes, a mi gusto la más descriptiva es la que hizo Elliot Joslin hace muchísimas décadas atrás y que para mí hoy todavía tiene una vigencia impresionante. Él decía que era un síndrome caracterizado por hiperglucemia crónica, alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, asociado con déficit absoluto o relativo de la secreción y o acción de la insulina. Y es este punto, cuando él hace referencia al déficit absoluto, es decir, diabetes tipo 1, o relativo, que es el punto que nos interesa, donde hace referencia de alguna manera a la insulinoresistencia con la hiposecreción. El señor de la imagen es Gerald Reaven, quien a partir de su Banting Lecture del año 1988 marcó una nueva etapa en los estudios fisiopatológicos de la diabetes, dado que, como consta en el texto al pie, podemos ver que relacionó la diabetes con estados como intolerancia a la glucosa, hipertensión, dislipidemia y obesidad. Y todo esto a su vez lo relaciona con la mayor predisposición a enfermedad coronaria. Por lo tanto, al entender la fisiopatología de la diabetes, estamos en definitiva entendiendo el origen fisiopatológico de la enfermedad cardiovascular diabética. Esto ha cobrado tal relevancia en la actualidad que se pasó de estudiar los efectos diabetogénicos de las drogas cardiovasculares a estudiar los efectos cardiovasculares a favor o en contra de las drogas antidiabéticas. Este slide nos ayuda a comprender la evolución natural de la diabetes tipo 2. Consta de dos gráficos. En el inferior podemos ver la relación que hay con el tiempo de la variación con respecto al 100% considerada normal de los niveles de insulinemia y de resistencia a la insulina. Vemos una línea vertical en el punto cero que separa claramente los estados normales y de prediabetes hacia la izquierda de la diabetes ya declarada hacia la derecha. La línea celeste que representa a la insulinemia y la línea amarilla que representa resistencia a la insulina comienzan a aumentar en algún momento de esta evolución muchos años antes del diagnóstico de diabetes y van aumentando paralelamente, mostrando cómo la célula beta compensa la resistencia a la insulina con mayor secreción de insulina. Estamos en estados hiperinsulinémicos que irán aumentando paralelamente hasta el punto tal en que cuando la célula beta claudique comenzará a haber menos secreción, la resistencia a la insulina se mantendrá y el paciente ya comenzará a tener hiperglucemia, cosa que vemos en el gráfico superior, donde se observan dos líneas rojas horizontales, donde una marca el corte de 126 miligramos para el diagnóstico de diabetes con valores de ayuno, y otra de 200 que marca el corte para el diagnóstico de diabetes con una prueba oral de tolerancia a la glucosa medida a las 2 horas. La glucosa en ayunas en celeste y la glucosa postprandial en amarillo aumentan paralelamente con las curvas inferiores de resistencia a la insulina y de insulinemia, y cuando la célula beta es incapaz de sostenerla, comenzarán a aumentar, pasan el punto de diagnóstico de diabetes, y lo que sorprende es ver cómo a través de los años estas curvas seguirán en ascenso, coincidiendo con la menor cantidad de masa de células betas que se puede observar en el gráfico en la línea celeste abajo. Hay 4 situaciones posibles que van a variar en el tiempo y en orden consecutivo, representada por las esferas celestes. Una es el primer estadio,
Donde no hay nada, hay una carga genética y predisposición, el paciente tendrá normoglucemia con normoinsulinemia. En el estadio número 2, ya al haber mayor resistencia a la insulina, la glucemia se mantendrá normal, pero a expensas de una hiperinsulinemia. En el estadio 3 ya nos marca el estado de prediabetes y podemos declarar aquí dos situaciones. Una, la glucemia alterada en ayunas, y otra, la intolerancia a la glucosa. Y finalmente, el estadio final 4, que es la diabetes declarada. Esto tiene implicancias clínicas muy importantes, como veremos en el siguiente slide. El United Kingdom Prospective Diabetes Study, conocido como UKPDS, fue uno de los estudios más grandes realizados en el campo de la diabetes tipo 2. Se tomaron más de 5.000 pacientes y se siguieron durante una media aproximada de 11 años, en dos grupos, uno convencional representado en celeste en el gráfico y otro representado en azul, que era el intensivo. Podemos ver como al año de haber sido randomizados los pacientes, el grupo intensivo había logrado un descenso de la hemoglobina glicosilada de inicio casi del 1% con respecto al grupo convencional. Pero en el tiempo estas hemoglobinas fueron aumentando para ambos grupos, prácticamente en forma paralela. ¿Qué fue lo importante de esto? Si seguimos la línea blanca horizontal a nivel del 7% de hemoglobina, se puede ver claramente que los pacientes reclutados para el grupo intensivo estuvieron casi 6 años con valores de hemoglobina cercanos al normal o por debajo del número 7, que es un número requerido para considerar prevención de las complicaciones. Pero no solamente esto ocurrió, sino que en el tiempo, a la vez que siguieron aumentando, ambas líneas se mantuvieron paralelas. Esto nos muestra fisiopatológicamente dos cosas. Una es que la masa de células beta se va perdiendo en el tiempo, por lo cual cada vez hace más difícil luchar contra la resistencia a la insulina a pesar del tratamiento implementado. Y por otro lado nos enseña también el concepto que hoy sabemos de memoria metabólica, el cual nos dice que cuanto antes intervengamos a un paciente para que descienda sus glucemias, los resultados en el tiempo serán más prolongados y de esta manera lo beneficiaremos alejando el inicio de la enfermedad de la aparición de complicaciones. Entrando ya de lleno en la fisiopatología de la diabetes tipo 2, usaremos este slide como apoyo, manera de resumen, para ver cómo se desarrollará el tema. Por un lado habrá factores genéticos que tendrán que estar presentes para que aparezca la diabetes tipo 2, pero por sí solos no bastarán. Será necesario además la presencia de factores ambientales, especialmente la obesidad y el sedentarismo. Si estos se combinan, en un momento de la existencia podrá aparecer la resistencia a la insulina, determinada por menor captación de glucosa hepática y menor captación de glucosa muscular. Esto llevará a la hiperinsulinemia, que si se da dentro de una función pancreática normal y hay insulina suficiente y el glucagón está en los valores adecuados, la glucemia permanecerá normal. Pero si hay una claudicación de la célula beta, es decir, la función pancreática se altera, la insulina será insuficiente, el glucagón estará en exceso y esto nos llevará, por un lado, a glucemia alterada en ayunas e intolerancia a la glucosa y finalmente a diabetes. En los siguientes slides describiremos el origen de la diabetes, los conceptos genéticos de la misma, la secreción de insulina normal y patológica, el efecto incretínico normal y patológico y finalmente la acción de la insulina relacionada con la insulinoresistencia. Para entrar de lleno en la fisiopatología de la diabetes tipo 2, usaremos como apoyo este slide que a manera de resumen mostrará lo que desarrollaremos en las siguientes diapositivas. Podemos ver aquí que hay factores genéticos que condicionan diabetes tipo 2, pero estos solos no bastan. Hacen falta factores ambientales desencadenantes, que van desde la desnutrición intrauterina con el bajo peso al nacer, también para algunos podría ser la ingesta de fórmulas lácteas de leche no materna, y sobre todo el sobrepeso, obesidad y sedentarismo. Sea como sea, dada la combinación de estos factores, en algún momento de la existencia se detonará la resistencia a la insulina.
y a partir de ahí progresivamente comenzará a haber menor captación de glucosa muscular y mayor producción de glucosa hepática. De esta manera habrá hiperinsulinemia, que en el caso que la función pancreática sea normal, habrá insulina suficiente y los valores de glucagón secretado serán los adecuados, y de esta manera se mantendrá la glucemia normal. Pero cuando la función pancreática está alterada, especialmente determinado esto por la reducción de masa de células beta, la insulina será insuficiente, el glucagón se manifestará en exceso y estaremos ante estados prediabéticos como glucemia alterada en ayunas e intolerancia a la glucosa y secundariamente diabetes. Nos quedan por ver, en lo que queda de esta charla, algunos puntos interesantes basados en este mismo slide, que son el origen de la diabetes, los conceptos genéticos, la secreción de insulina normal y patológica, la secreción y efecto incretino normal y patológico, y finalmente la acción insulina y la insulinoresistencia. Más allá de la genética y de los factores desencadenantes, uno podría preguntarse qué hace que esta diabetes tipo 2, incluida dentro de un síndrome metabólico, afecte prácticamente y potencialmente a casi un 30% de la población. Y la respuesta probablemente esté en lo que se conoce como el genotipo ahorrador, que debe haber sido alguna mutación que haya sufrido alguno de aquellos primeros Homo sapiens que habitaron sobre el planeta y que, como podemos leer en el slide, le dio un condicionamiento evolutivo positivo, dado que al tener mayor cantidad y posibilidad de almacenar energía tenía mayor posibilidad de vivir, de esta manera de reproducirse, y de esta manera en aquellas épocas donde la población humana se limitaba a algunos miles, copar genéticamente un alto porcentaje de esta población llegando hasta nuestros días. Ahora bien, si este gen de la frugalidad fue beneficioso para nuestros tatarabuelos, probablemente no lo sea hoy para nosotros que vivimos en una sociedad moderna, dado que a diferencia de ellos tenemos una tendencia al sedentarismo bastante importante y una alimentación muy diferente a la que ellos tenían. Y este beneficio tan grande que produjo que puedan transmitir su genética a gran parte de la población en ese momento, hoy se convierte en enfermedad a través del síndrome metabólico y especialmente la diabetes tipo 2. Si bien no es idea de esta presentación entrar de lleno en el campo de la genética de la diabetes tipo 2, no podemos dejar de mencionar el tema, dado que por ser la diabetes una disfunción de los conceptos de funcionalidad normal del organismo, su fisiopatología se vincula directamente con ella, puesto que cuando hablamos de alguna alteración enzimática o de receptores que llevan a la génesis de la diabetes, en definitiva estamos hablando de alguna alteración genética propiamente dicha de los mismos. No vamos a mencionar los innumerables genes que hoy se conocen relacionados con esta enfermedad, pero vale mencionar algunos que se vinculan con la secreción de insulinas, por ejemplo el gen de la glucokinasa en el MODY2 o el factor nuclear hepático en el MODY3, así como también se conocen varios genes relacionados a la insulinoresistencia, como ser el gen de la insulina, el gen de la lectina, el gen del PPAR gamma, el gen beta-2 adrenérgico y los genes que vinculan estos con el IRC1 y IRC2. El mecanismo íntimo de secreción de insulina se conoce hace varias décadas. En este gráfico, bastante simplificado, podemos ver cómo la presencia de glucosa plasmática, cuando ingresa junto con algunos aminoácidos a la célula beta, altera la relación ATP-ADP. Esto desencadena una señal intracelular que abre los canales de potasio, despolarizando la membrana y permitiendo la entrada del calcio. Este calcio es el que provoca la reacción del paso de preproinsulina a proinsulina, liberándose esta en forma luego de insulina en cantidades equimoleculares con el péptido C. Si bien esto es conocido, lo que no se sabía tan bien como se sabe actualmente es la relación que hay con unas hormonas intestinales llamadas incretinas que al actuar sobre las mismas células beta provocarán una potenciación de esta acción, pero esto lo veremos luego. La secreción de insulina normal, provocada por el aumento en sangre de la glucosa y de algunos aminoácidos, como vimos en el slide anterior, no es en forma lineal en cuanto al estímulo glucémico provocado, sino que se realiza por dos picos, un primero y segundo pico.
El primer pico está vinculado con la cantidad de insulina almacenada lista para su secreción, mientras que el segundo pico está relacionado directamente con la producción en ese mismo momento de insulina según la demanda necesaria del organismo. Este gráfico que estamos viendo compara la secreción de insulina de un grupo control normal contra la de un paciente diabético. Y podemos ver que lo que falta es el primer pico de secreción de insulina. Esto clínicamente se manifestará por una respuesta lenta en el intento de descender la glucemia que llevará al paciente a un pico postprandial importante. Cuando administramos una cantidad equivalente de glucosa por vía oral, cuando administramos una solución de glucosa por vía oral o la misma solución equivalente por vía endovenosa, podemos observar que la curva de glucemia se superpone, es decir, es prácticamente igual. Esto muestra el gráfico de la izquierda. Pero cuando medimos la cantidad de insulina liberada por el organismo y hacemos la curva, podemos observar en el gráfico de la derecha los puntos verdes que nos muestran que es mucho mayor con la curva realizada por vía oral. Esta diferencia de área bajo la curva entre una y otra se conoce como efecto incretínico. Las hormonas gastrointestinales son conocidas desde hace muchísimo tiempo, pero es recién en los últimos años que han cobrado verdadera importancia a raíz de conocerse mucho mejor su mecanismo íntimo de acción, especialmente aquel que las vincula con el metabolismo de la glucosa. Las más importantes de las secretinas conocidas son dos. Uno es el GIP, de su sigla en inglés polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa, y la otra es el GLP-1, de su sigla en inglés péptido 1 tipo glucagón. La primera secretada especialmente a nivel de las células del duodeno y las segundas a partir de las células del ilion y del colon. Una vez secretadas estas sustancias, tienen una vida media muy corta, de 1 a 2 minutos, dado que son destruidas por una enzima llamada DPP4, dipeptidilpeptidasa 4, que se encuentra en una forma soluble en el plasma y de otra forma fija a nivel de las paredes de los vasos. Lo más interesante de estas sustancias es su acción, dado que disminuyen el apetito, el vaciado gástrico, la producción hepática de glucosa y especialmente aumentan la secreción de insulina y disminuyen la secreción de glucagón. También se postula con menos fuerza el aumento de la síntesis de insulina, el aumento de la proliferación de células beta y la disminución de apoptosis de estas células. Sea como sea, su acción final estará relacionada especialmente por el aumento de insulina con la cooptación periférica de glucosa y a raíz del aumento de insulina sumado al descenso del glucagón que provocan, reducirán la liberación hepática de glucosa y de esta manera manejarán el metabolismo de la misma manteniendo la glucemia en valores normales. Este slide nos vuelve a mostrar la relación entre la secreción de insulina luego de una curva oral de tolerancia a la glucosa o la administración de esta misma cantidad de glucosa por vía endovenoso, pero en este caso comparando a la izquierda un sujeto control no diabético versus el de la derecha contra un sujeto que es diabético. Lo que queda marcado es que mientras que en el sujeto sano la secreción de insulina es dependiente prácticamente 2/3 de las acciones incretínicas, en el paciente diabético este estímulo de la secreción de insulina responde solo al 20%. Esta disminución de la acción es muy importante y hay dos mecanismos postulados para tal fin. Uno sería un efecto downregulation de los receptores de GIP y GLP-1, mientras que otros postulan que podría haber una actividad excesiva de la DPP4. Una vez desarrollado el tema de la alteración de la célula beta en relación a su disfunción en la secreción y su disfunción incretínica, nos queda el último punto, que es entender la acción de la insulina y la resistencia a la insulina. Una vez mostrada la alteración de la célula beta en la diabetes tipo 2, manifestada por su disfunción en la secreción de insulina y su disfunción en la acción incretínica, nos resta finalmente el último punto, que es la alteración en la acción de la insulina y la generación de la insulina resistencia. Este slide muestra la acción normal de la insulina unirse al receptor, provocando en la célula blanco la captación de glucosa, la síntesis de glucógeno si fuera necesario, captación de aminoácidos, síntesis proteica, etc.
Una vez desarrollada la alteración de la célula beta en los pacientes diabéticos, manifestada por su disfunción a nivel de la secreción de insulina y de la disfunción a nivel de la acción incretínica, nos queda el último punto, que es hablar de la acción de la insulina y la relación con la insulinoresistencia. Este slide nos sirve de apoyo para recordar algunas de las acciones insulinas que van desde la captación de glucosa, estimular la síntesis de glucógenos si la célula blanco fuera la correcta, sintetizar ADN, captar aminoácidos, estimular la síntesis proteica, estimular el transporte iónico, la síntesis de ácidos grasos, pero fundamentalmente inhibir la lipólisis, inhibir la gluconeogénesis y potencialmente inhibir la apoptosis. En el siguiente slide veremos un poquito más en detalle el mecanismo íntimo de acción. Este dibujo nos permite observar en detalle qué ocurre cuando se une la insulina con el receptor de la membrana, el cual está en color amarillo a la derecha. Vemos que una vez unidos activará estas sustancias llamadas IRS, de sus siglas en inglés sustrato del receptor de insulina, que hoy se conocen en un número aproximadamente de 5, con acciones diferentes, los cuales tendrán dos señales. Uno hasta la formación y transcripción de proteínas, y esta vía se vinculará con los factores nucleares, especialmente con los PPARS gamma, y por otro lado activará a las quinasas, que harán que pase el transportador de glucosa de su forma inactiva a la activa, y de esta manera permitirá la entrada de glucosa a la célula. Es de comprender que una alteración en cualquiera de estos elementos podría generar resistencia a la insulina, como ha sido descrito en su momento el IRS, el gen del IRS, como causa de la misma. Este dibujo nos permite entender qué pasa íntimamente luego de la unión de la insulina con el receptor. Como podemos ver a la derecha, esta unión activará a los IRS, sus siglas en inglés, sustrato del receptor de insulina, de los cuales hoy se conocen aproximadamente 5 con funciones diferentes. A partir de aquí habrá dos señales distintas. Una, el denominado RAS complex, que tendrá que ver con una relación a nivel de los factores nucleares como los PPARS, y por otro lado la activación de las quinasas, que finalmente lograrán activar un transportador de glucosa que facilitará la entrada de glucosa al intracelular. De esta manera es fácil comprender cómo la alteración de cualquiera de estas sustancias podría generar resistencia a la insulina. Recordemos en el slide de genética que el IRS, el gen del IRS, fue mencionado como una potencial causa de la misma. Con lo hablado hasta aquí queda claro que el estado final de la diabetes tipo 2 se caracteriza por un aumento de la secreción hepática de glucosa y una disminución de la captación periférica de la misma. Esto ocurre tanto por la alteración de la célula beta, especialmente por acción incretínica, como por la insulinoresistencia. Y para poder explicar esto debemos meternos un poco en el metabolismo del tejido adiposo, pero no de cualquier tejido adiposo, sino del tejido adiposo central, el tejido adiposo visceral, que en realidad es distinto del periférico, dado que tiene mayor cantidad de receptores por unidad de membrana, mayor vascularización y secreta un montón de sustancias que terminan dirigiéndose por vía sanguínea hacia el hígado. En el slide podemos ver cómo el preadipocito, por acción de la insulina, madura adipocito pequeño, pero si hay resistencia a la insulina se convierte en un adipocito grande, y este adipocito grande es el eje del problema, como veremos en los siguientes 2 slides, donde explicaremos la función fisiopatológica y mecanismo de acción. Este adipocito grande, producto de la insulinoresistencia, se caracteriza por secretar un montón de sustancias. Entre las más importantes podemos ver las que están en el gráfico de la diapositiva, pero de todas ellas nos vamos a quedar con el aumento de ácidos grasos no esterificados y la disminución de la adiponectina, que combinadas tendrán que ver con el efecto final que lleva a la acción hiperglucemiante en la insulinoresistencia. En este gráfico podemos ver la integración final de cómo el adipocito insulinoresistente, generando mayor ácidos grasos no esterificados y disminuyendo la adiponectina, provoca un exceso de aporte de triglicéridos, tanto al hígado como al músculo, lo cual se traduce vía aumento de la producción hepática de glucosa y disminución captación muscular de la misma en un aumento de la glucemia. Finalmente podemos decir que la fisiopatología de la diabetes tipo 2 se basa en la pérdida progresiva de la masa insular. Cuando esta masa insular llega al 50%, será el momento en que la diabetes tipo 2 inicia. Pero
Si vemos el gráfico, esta masa insular se seguirá perdiendo a lo largo de los años. Esto tiene una implicancia clínica muy importante, dado que si intervenimos farmacológicamente temprano, tendremos más masa insular para aprovechar el efecto de las drogas hipoglucemiantes orales. Es por eso que un diagnóstico precoz es tan importante en estos pacientes. En resumen, recordaremos con el primer gráfico que a medida que la resistencia a la insulina aumenta, la insulinemia aumentará hasta que fracase la célula beta y en este momento comenzará la diabetes. El segundo gráfico nos recuerda lo que es la memoria metabólica, es decir, vemos que los pacientes que fueron más intensamente tratados, y podríamos agregar más tempranamente tratados, pueden continuar muchos más años con mejor control. El tercer gráfico nos recuerda la respuesta incretínica disminuida en los pacientes diabéticos. Y los gráficos inferiores nos muestran la pérdida de secreción del primer pico de insulina, que es una de las bases fisiopatológicas principales en cuanto a la elección terapéutica de un medicamento, y por último, cómo la base de todo esto es el aumento de la glucosa hepática, de la secreción de glucosa hepática y la pérdida de la captación de glucosa muscular. En definitiva, a lo largo de esta exposición hemos visto, recordado por el gráfico número 1, cómo la resistencia a la insulina aumenta, acompañada por el aumento de la insulinemia, hasta el momento en que la célula beta claudica, que es el momento del comienzo de la diabetes. El gráfico número 2 nos recuerda, en el UKPDS, que la intervención temprana e intensiva del tratamiento de estos pacientes puede lograr beneficios importantes dados por la memoria metabólica que harán que el paciente en los siguientes años tenga mucho mejor control. El gráfico número 3 nos recuerda la acción incretínica disminuida en los pacientes diabéticos. El gráfico número 4 nos muestra y recuerda la pérdida del primer pico de secreción, mientras que el gráfico número 5 nos muestra el mecanismo de la insulinoresistencia que lleva a la menor captación de glucosa por el músculo y la mayor secreción de glucosa hepática. Bueno, con esto terminamos la charla, espero que les haya sido de utilidad y que puedan aplicar estos conocimientos en la terapéutica de los pacientes diabéticos. Muchas gracias a todos.